con Martín Burgos, economista del Centro Cultural de la Cooperación, para hablar sin duda del tema de la semana, la inflación de abril que informó el INDEC, que fue del 8,4%, una inflación interanual que llega al 108,8%. Bueno, y vamos a estar hablando sobre la inflación y de otros temas económicos. ¿Cómo andás, Martín? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Bueno, estamos tratando de Bueno, comunicarnos con Martín Burgos, que está en línea, economista del Centro Cultural de la Cooperación, para hablar bueno, de lo que fue la inflación de abril. ¿Me escuchás, Martín? ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí te escuchábamos. Andábamos ahí con un problemita con el audio, pero bueno, lo podemos solucionar. De manera Bien. introductoria, según tu mirada económica, ¿cuál es el factor principal de esta inflación que está cada vez se está acelerando más? No hay una tendencia a la baja como se había registrado a fines del año pasado y ahora llegó al 8,4%. Mira, el principal factor de la inflación de hoy es la inflación que se viene acumulando. Es decir, que este, si tuviste un mal febrero en términos de inflación, vas a tener un mal abril, un mal marzo, y si tenés un mal marzo, te vas a tener un mal abril, y seguramente tendremos un mal dato en mayo también. Ahí hay un factor que es importante, que es la acumulación de ya la costumbre que tanto los comerciantes, como los productores, como los consumidores, todos los actores sociales ya saben que los precios avanzan a una velocidad de 7%, 8% mensual, entonces ya se van anticipando y ya van poniendo ese precio ante la duda, te diría, ¿no? Ante la duda de cuánto va a valer las cosas el día de mañana, bueno, eso. Después hay factores políticos, porque sobre todo esto, en el año electoral, juega obviamente mucho la oposición, que juega un poco con fuego, diciendo que bueno, que algunos te dicen que se viene la dolarización, otros que te dicen que hay que quemar el Banco Central, otros que hay que hacer un plan Bonex, entonces todo eso obviamente genera zozobra en la gente, que queda un poco en el medio, que no tiene mucha idea de todas estas cosas, y entonces, bueno, nada, genera las expectativas de devaluación, expectativas de mayor inflación. Eso es un poco el combo que estamos teniendo ahora. Pero más que nada vos le atribuís como principal factor al factor inercial, como sostienen algunos economistas, más que nada eso, o tiene que ver ¿Sabes que mucho con el tema no te de este... escuché, no te escuché ¿No me escuchás? ¿Me escuchás? el principio, no te escuché. El principio no te escuché. No, Ahora sí. si solo, ¿qué porcentaje le atribuís más al factor inercial, a la responsabilidad del gobierno o a estos economistas que vos sostenés bueno, que están proponiendo una dolarización de la economía o una política de shock? ¿Cuál es el porcentaje mayor de todas de estas variables que me presentás vos? ¿Me Y yo escuchás? creo que la oposición, bueno, qué sé yo, hace lo que, digamos, es así, no se le puede pedir otra cosa. El gobierno, la verdad que es poco lo que puede hacer porque tiene un poder político muy diluido. Esto es un problema, la cuestión de la inflación y las cuestiones monetarias no son cuestiones puramente económicas, son cuestiones sobre todo que hacen a instituciones. La moneda es una institución, no es un producto como una naranja que se compra y se vende o ese tipo de cuestiones. Es una institución, con lo cual es algo sumamente político, la moneda, es parte, así como el himno nacional, digamos, uno elige tener una moneda propia como la bandera. Y entonces, evidentemente, si eso no funciona, estás perdiendo también una parte de la soberanía. La moneda es parte de la soberanía de un espacio nacional, que, como es en este caso de Argentina, y esas cuestiones se solucionan desde lo político, ¿no?
Entonces el gobierno debilitado por distintas circunstancias, que cada uno hará su análisis, pero obviamente Massa llega en una situación en la cual no le es posible hoy por hoy con las herramientas que tiene y aparte con el contexto económico, ¿no? De la sequía, que es muy importante, eso es una cosa que yo creo que si no hubiese habido sequía, este año se crecía, era el primer año que se crecía, la primera vez que se crecía 3 años seguido. Pensemos que Macri tuvo 3 años de recesión y uno de crecimiento. Esto hubiese sido una economía con un gobierno con 3 años de crecimiento y uno de recesión de la pandemia. Evidentemente, esto de la sequía es muy importante para hacer una valoración de todo lo que está pasando, pero creo que el gobierno tiene pocas, más allá de esta cuestión que es económica, que es coyuntural, porque el año que viene se supone que todo va a mejorar. eh, hay una cuestión de poder político que tiene mucho que ver con todo esto. Más allá de eso que me señalabas recién, también yo leí hace poco el centro cifra de la CTA informó que hubo un superávit comercial de 45 mil millones de dólares, quiere decir que entraron dólares a la Argentina. ¿Qué pasó con esos dólares que entraron? Y bueno, no se pudo aprovechar de alguna manera esta entrada de dólares. Sí, se aprovechó, en el sentido que se gastó. La cuestión es quién. La cuestión no es tanto el ingreso de dólares, sino qué se hace con ellos, ¿no? Es la misma discusión que la deuda externa durante el gobierno de Macri. El problema en sí, pongamos que no es la deuda externa, sino que esa deuda externa en su momento se haya gastado todo en financiar la compra de dólares de los argentinos, lo que llama la fuga de capitales. Bueno, eso obviamente es un muy mal uso de la deuda externa porque una cosa es invertirlo en cuestiones concretas, productivas, de infraestructura, que te generan posibilidad a futuro de exportar y entonces pagar esa deuda en dólares. Y otra cosa es financiar fuga de capitales. Bueno, lo que se hizo con el superávit comercial en el 2020-21 fueron muchísimas discusiones dentro del gobierno, pero se hizo al fin y al cabo, creo que eh, se demuestra que fue un error, es haber habilitado el pago de deuda de las empresas privadas, deuda que se habían tomado durante el macrismo, con las reservas del Banco Central. Si no se hacía eso, el argumento era que muchas de esas empresas se fundían. Obviamente dentro del pago de esas deudas había deudas de, eh, de empresas públicas también, porque estaba YPF que tenía una deuda grande, que se pudo sanear bastante con esa política. Y dentro además de las deudas privadas, hay que contar también gran parte de las deudas públicas, tanto de nación y de provincia, porque obviamente hasta que se renegociaran las deudas con nación y con provincia, se tuvo que pagar las deudas que estaban, digamos, los pagos de servicios de la deuda que estaban dando vuelta. Entonces, creo que, digamos, es eso principalmente, ¿no? ¿Qué se hizo con superávit fiscal? Bueno, se pagó deudas. ¿Está bien, está mal? Bueno, al fin y al cabo se demuestra que se debería haber sido más firme con esto y que, bueno, que le sirvió a las empresas, pero que no le sirvió al país. ¿Y cuánto influye el acuerdo del Fondo Monetario en la inflación? Porque uno lee los últimos comunicados y propone más aumentos de tarifa, eliminación de subsidios, determinadas políticas económicas que, bueno, son de ajuste. También Massa recortó ciertas asignaciones sociales, pero esto no impacta en los precios también de alguna manera el acuerdo con el fondo. Las tarifas y subas el tipo de cambio, el dólar, pero pretendía que se haga controladamente. Bueno, la cuestión es que este año lo que está pasando es que No te escuchamos, Martín, ¿estás? Se cortó de vuelta. Se cortó, estamos teniendo problemas para comunicarnos. Nuevamente se tildó.
Se tildó, todo bueno, imposible. Ahí volvió. ahí volvió. Y esto, Dile, dile. sí, No te escuchábamos, no sé, Martín. Se había ¿se tildado cortó? un momentito. Se había tildado y justo Ah, cuando volvió la comunicación vos estabas hablando. bueno, no sé bien dónde se cortó, Al pero principio de que empezaste a hablar, si podrías retomar desde que empezaste a responder, sería buenísimo. dale. Bueno, no, yo lo que le decía es que sobre el tema del FMI, una cosa es lo que se acordó en el 2022, que era, bueno, dentro de todo, patear todos los pagos para más adelante. Y si bien sí había el tema de tarifas y temas de tipo de cambio que estaban metidos ahí adentro, que son inflacionarios, porque todo suba de tarifas es repercute en la inflación, todo aumento del dólar repercute eso de la inflación, todo eso se hacía de forma gradual y entonces, bueno, uno podía llegar a manejarlo, a controlarlo. Pero en este caso, este año estamos ante una situación distinta en la cual el gobierno tiene que ir a pedir 10.000 millones de dólares que, bueno, se está negociando a ver si el FMI es el que hace ese préstamo, lo cual sería otra deuda con el FMI, pero esto sería para compensar todas las pérdidas o una parte de las pérdidas de las exportaciones debido a la sequía. El gran tema ahí es hasta qué punto el FMI va a prestar esa plata y va a ayudar al gobierno. Si no lo hace, la economía se tiene que caer 6-7% para reducir las exportaciones, tienen que reducirse los salarios mucho más y puede llegar a ser catastrófico, no solo en términos electorales, sino en términos políticos institucionales, porque hay gente que ya a esta altura no aguanta y podría llegar a haber mucho impacto social, político, en el caso de una gran recesión como esa. Entonces, es obvio que la mejor alternativa es pedir un préstamo, pero el tema es que el FMI te va a pedir muchas cosas. Una de las cosas que está pidiendo es, obviamente, ser mucho más rápido y más duro con el tema de las tarifas, y lo que se dice, por lo menos, que está dando vuelta, es que también pediría una devaluación, ¿no? Entonces, esa devaluación obviamente para mí no tiene ningún sentido. ¿Para qué vas a devaluar si ellos te prestan los dólares? Pero es una política que siempre tuvo el FMI desde los años 60, y los típicos medidas de ajuste que te decían que había que devaluar y ajustar fiscalmente. Bueno, estamos ante esa situación. Eso puede llegar a significar, si lo cumple el gobierno, puede llegar a significar obviamente una derrota casi segura en las elecciones presidenciales, porque se dispararía todavía más la inflación, y podría llegar a ser, bueno, también tampoco ese camino parece ser un camino muy, muy bueno en términos políticos y en términos sociales, ¿no? Pero bueno. No solo impactaría en la inflación, sino también en los salarios, ¿no? En caso de Sí, que, claro, claro. en el caso de los trabajadores y jubilados que dependen mayormente de sus ingresos del mercado interno, en caso de que el Claro. gobierno tome esa decisión, ¿no? Sí, es medio, a ver, estamos en una situación medio absurda en la cual, si no nos prestan los dólares, el FMI, vamos a una devaluación porque no hay dólares suficientes para financiar lo que, digamos, la economía argentina, lo cual redundaría en esa caída, como yo les dije, de 6-7 puntos del PBI y fuerte inflación y salarios. Por otro lado, me parece absurdo que el FMI te pida plata, te preste plata para evitar ese caos social, pero entre los pedidos que él te hace está el de la devaluación, que seguramente va a tener un caos social, con lo cual sería un poco los dos. Tenés lo peor lo peor de los dos mundos, ¿no? Porque vas a tener un caos social, pero vas a tener además una nueva deuda con el FMI que habrá que pagar en su momento y todo eso, lo que sabemos, lo difícil que son ese tipo de circunstancias. Bueno, verdaderamente no la tiene fácil el gobierno. Yo creo, bueno, nada, gran parte de todo esto es obviamente la herencia. Uno se pone a pensar qué hubiese hecho de diferente
siendo ministro de Economía, por ejemplo, qué hubiese hecho o si hubiese podido hacerse las cosas mejor de las que se hicieron, dadas las circunstancias, sobre todo las herencias en términos de deuda externa, lo que dejó el macrismo, el nivel de inflación que dejó el macrismo, que era del 50%, creo que así y todo, creo que hay que decirse que era poco probable lograr buenos resultados en este gobierno. Ni hablar la pandemia, la guerra en Rusia, en Ucrania, la sequía, digamos. Son un montón de circunstancias que hacen que verdaderamente era un partido muy difícil y que, bueno, veremos cómo termina este año, pero verdaderamente ¿No una gran prueba no le para todo el ves gobierno. una posible salida a esta crisis? O, Sí, sí, yo creo, digamos, hay salida, la salida sería que el FMI te preste dinero y no te pida a cambio ninguna devaluación, ¿sí? Esa es la salida, la mejor salida. Ahora, el FMI no es amigo del peronismo y entonces, bueno, yo creo que ahí va a haber veremos, ojalá se pueda lograr, pero bueno, el FMI te presta plata, pero bajo condicionamientos, ese es el tema, ¿no? No es que vas al banco, te presta plata y listo, después devolvela, sino que además devolvela, pero además tenés que hacer esto, esto y esto. Piensa en eso, ¿no? El FMI siempre es así. Y eso es la injerencia que tiene en la política interna el Fondo Monetario Internacional, uno de los grandes temas de discusión de siempre. Ningún banco cuando te presta plata te dice qué tenés que hacer en tu casa o qué tenés que hacer con esa plata. Digamos, son cuestiones que tienen más que ver con la gestión propia de la empresa o de una casa. Bueno, en este caso el FMI te dice lo que tenés que hacer en tu vida, en tu política interna. Bueno, es una forma obviamente de intromisión en la política interna de otros países, que tienen las potencias occidentales, por acá no hay que tampoco hay que darse, y Estados Unidos en primer lugar, ¿no? Eso también hay que decirlo por si hay algún distraído, pero yo creo que a esta altura todos lo saben. y vos al principio cuando te preguntaba las causas, vos también le atribuís responsabilidad a los economistas de la oposición. Eh, Primero, ¿cómo impactaría una dolarización de la economía? Pero no solo eso. Yo escuchaba a Emanuel Álvarez Agis diciendo que iba a haber, que no confiaría en caso de que, bueno, Milei llegue al poder, se dé una posible dolarización. Si es que llegara, hay que ver si le da la correlación de fuerza. No confiaría en dejar depósito en los bancos. ¿No? Más que nada la confiscación de los ahorros, que ya es algo que se ha dado en otras crisis como el Corralito en 2001. Eh, ¿Qué implicaría la dolarización? Y si es así, como lo plantea Emanuel Álvarez Agis en esa entrevista que dio un domingo a la noche. Eh, Mira, no escuché la entrevista de Manuel, con lo cual ahí sobre ese tema en particular no puedo contestarte bien, pero eh, es medio bueno. Yo creo, a ver, ¿por qué se instaló el tema de la dolarización? Por dos cuestiones. Número uno, creo que todas las soluciones fáciles a los problemas de la inflación suelen tener mayor repercusión, ¿no? Y ahí yo creo que hay un error tal vez del gobierno en pensar que seguir, digamos, lo único que propone, no hay todavía agenda, no hay todavía candidato, no hay todavía frente de todos en términos políticos, recién se está armando un poco sobre el pucho, pero se ve que las propuestas van en el camino, frente a la inflación, van en camino a decir, bueno, hagamos lo mismo de lo que estamos haciendo hasta ahora, que vamos a llegar bien con esto, que es el gradualismo. La gente de la reta seguramente está en esa misma línea, la cuestión con distintos matices y lo que sea, pero es gradualismo al respecto, son las cosas que generalmente los economistas suelen aconsejar, el modelo chileno, el modelo de Israel, digamos. Martín Guzmán estaba mucho con eso también, como que hay cuestiones que hay apoyo teórico para pensar que efectivamente el gradualismo tal vez es el mejor de los caminos para enfrentar la inflación. Y ves, Ahora, si bueno, uno lo seguí, mira en seguí. términos políticos, yo creo que es un argumento que la gente va a decir, entonces no va a funcionar, ¿por qué? Porque viene
la memoria de la gente es convertibilidad, frenó la inflación para los más grandes, los que la conocieron, los que conocieron los 80 y los que conocieron los 90. Y, y para los más pibes es una solución fácil, eh, es una idea fuerza y fuerte para enfrentar una elección, que viste que para una elección necesitas 5 ideas que impacten la gente, que guste y vas con eso. Bueno, entonces bueno, yo creo que ahí hay como una falencia de parte del Frente de Todo en no salir con una propuesta más fuerte para la elección respecto al tema de la inflación. Y por eso gana la dolarización tiene tanto eco la dolarización. Después en términos teóricos, en términos técnicos, es una burrada y te lo dicen todos los economistas. Pero bueno, no votan economistas, vota la gente. Y si la gente piensa que la dolarización está bien, bueno, ahí se tiene que hacer la discusión a ese nivel, no a nivel de los economistas. Y una última pregunta como para ir cerrando, porque nos está corriendo un poco el tiempo. Si lo ves presidenciable a Massa con este nivel de inflación que del 8,4%. Sí, sí, digamos, a ver, si no hay interna, porque en una PASO Grabois contra Massa, por ejemplo, y yo no sé quién gana, ¿viste? Pero bueno, yo creo que toda la jugada, como parece advertirse en el discurso de Cristina, es que llegue alguien de más o menos centro, que puede ser Scioli o Massa, que llegue a segunda vuelta y que del otro lado se enfrente con Milei en la segunda vuelta. Creo que es la única forma de que pueda llegar a ganar el Frente de todas estas elecciones. Y que el votante de Larreta, eh, que quedó en el camino, o en las PASO o en la primera vuelta, se vuelque a votar a ese votante mediano, digamos, Scioli o Massa, ese votante de medio, bueno, más, no sé, de centro, ¿no? Un voto así. Bueno, yo creo que es la única forma que el Frente de Todos pueda ganar. Un candidato de centro versus Milei, ¿no? Y esa es la única forma de ganar las elecciones este año. Eh, Que ya Cristina empezó a polarizar con Milei, con lo cual hay algunas indicaciones de que efectivamente es así. Y yo creo que el más incómodo de todo esto, lo que está pasando ahora en la política argentina, Juntos por el Cambio, es el que está más incómodo en esta situación. ¿Y vos lo votarías a Massa? Sí, Si sí, se sí, presenta como única acá, opción dentro del Frente de Todos. sí, si tiene el acuerdo de todas las partes del Frente de Todos, yo creo que eh, hay poca, en la primera vuelta creo que va a haber poco, o sea, lo que no hay que hacer en esos casos es que algunos se hagan los distraídos y voten al FIT, bueno, esas cosas, ¿no? La dispersión del voto por izquierda lo que nos puede llevar es que en la segunda vuelta tengamos que votar entre un Larreta y un Milei, ¿sí? Entonces eso sería verdaderamente digamos, sería para todo lo que es el Frente de Todo y el peronismo, ¿no? Como movimiento social que ya tiene 70 años, 80 años, sería, no te digo un fin, pero una crisis enorme y tal vez efectivamente si se gestiona mal el final del peronismo. Así que bueno, yo creo que eso se tiene que también tener en cuenta. Esto no es hay cierta responsabilidad cuando uno va a votar y si Cristina, si Alberto, si todos los referentes dicen que hay que ir con Massa, por ejemplo, bueno, habrá que votar a Massa. Y me parece que sería un error ir a un voto o a no votar o a votar unas cosas raras porque no hay ninguna ganancia en ese tipo de voto, por más que sea un voto bronca y todo eso, creo que no es un voto responsable. Lo que nos va a llevar eso simplemente es a más derechización en la Argentina, pocas opciones para votar en segunda vuelta, ¿no? La derecha o la derecha, para decir así, y entonces en ese caso sería verdaderamente una lástima que no haya expresión, sería verdaderamente, no haya expresión progresista, peronista en segunda vuelta. Me parece que la naturaleza de la segunda vuelta es que haya una expresión de derecha y otra expresión más progresista o peronista, como Bueno, uno lo quiere ver. Pero bueno, me parece que es por ahí. bueno, Martín, muchas gracias por tu tiempo.
muy interesante la charla, sobre todo para hablar de la inflación y de la dolarización, que son dos temas que están se han metido de lleno en la campaña electoral y en el común de la gente. Así es. Bueno, nos estamos viendo, Martín. Dale. Bueno, ahí pasaba Martín Burgos con